si te dijera que una de las ciudades más fascinantes de Europa no está en Europa? No del todo. Es una ciudad tan definida por la contradicción que tuvo que construirse un rostro completamente nuevo, una reluciente máscara de cristal, para ocultar las profundas cicatrices de su pasado. Este es un lugar donde una estatua de amantes de destinos cruzados, un chico musulmán y una chica cristiana, se buscan sin cesar en un abrazo que nunca pueden retener. Una metáfora dolorosamente perfecta de una región perpetuamente atrapada entre imperios, religiones e identidades. Esto no es solo un destino de vacaciones, es un tablero de ajedrez geopolítico que se juega en tiempo real a orillas del Mar Negro. Olvida lo que crees saber. No estamos aquí como turistas. Estamos aquí para entender una historia de reinvención, de resiliencia y del fantasma implacable de la historia. Vamos a desentrañar las capas de Batumi. Tu primer encuentro con la costa de Batumi es un calculado asalto a los sentidos. La llaman Las Vegas del Mar Negro y Desde el Gran Boulevard Marítimo es un título que casi se queda corto. Un bosque surrealista de rascacielos perfora el cielo, cada uno un monumento a la audacia. Hay un edificio con forma de columnata romana clásica retorcida en una torre futurista, otro con una noria en miniatura inexplicablemente incrustada a mitad de su fachada, y un hotel que imita la Casa Blanca, solo que está construido completamente al revés. Es un delirio arquitectónico febril, una declaración deliberada y desafiante contra la sutileza. Por la noche, esta visión se enciende. Toda la costa se convierte en un resplandor de neón coreografiado, proyectando un brillo caleidoscópico sobre las oscuras aguas del mar. El propio aire parece vibrar con la promesa de fortuna, una sinfonía compuesta por música lejana de club, las risas de los turistas y el constante, casi subliminal, traqueteo de ruletas y máquinas tragaperras invisibles. Esta es la postal oficial de la ciudad, la imagen meticulosamente elaborada que vende al mundo. Un patio de recreo de posibilidades ilimitadas y hedonistas. Y en el corazón mismo de este deslumbrante paseo se alza su símbolo más profundo, la estatua cinética de Ali y Nino. Dos imponentes figuras de 8 metros de altura, una masculina y otra femenina, hechas de placas de acero apiladas y translúcidas. Representan a los protagonistas de una famosa novela de 1937. Ali, un chico musulmán azerbaiyano, y Nino, una chica cristiana georgiana, cuyo amor se ve trágicamente frustrado por la guerra y las divisiones culturales. Cada 10 minutos, en una pieza de ingeniería hipnótica, comienzan a moverse. Se deslizan silenciosamente el uno hacia el otro, sus cuerpos metálicos volviéndose porosos. No chocan, se atraviesan el uno al otro, fusionándose en un momento de unión fugaz, hermoso y, en última instancia, hueco. Luego, con la misma quietud, continúan por sus caminos separados, destinados a separarse una y otra vez en una danza perpetua y silenciosa de anhelo y pérdida. Es una obra maestra de arte público, pero es más que eso. Es el alma de toda esta región, una tierra de uniones trágicas y divisiones inevitables, representada en un bucle sin fin. Sin embargo, esta fachada reluciente es engañosamente delgada. Es una carcasa meticulosamente elaborada durante los últimos 15 años. Para entender verdaderamente Batumi, debes hacer lo que la mayoría de los visitantes no hacen. Tienes que darle la espalda al mar resplandeciente y caminar hacia el interior, porque a solo unas pocas manzanas de la costa multimillonaria, cruzas un espejo hacia otro mundo, hacia otro tiempo. La transición es sorprendentemente abrupta. Los anchos bulevares bordeados de palmeras, cuidados a la perfección, dan paso a calles más estrechas. Los adoquines encantadoramente europeos cerca de la orilla se convierten en asfalto agrietado y desigual. Y los edificios cambian drásticamente. De repente, te encuentras rodeado por los fantasmas de la Unión Soviética. Moles de apartamentos de 9 pisos, los infames Yrushchovkas, se alzan en formaciones sombrías y utilitarias.
Sus fachadas, una vez de un gris uniforme y deprimente, son ahora un caótico palimpsesto de decadencia y personalización desesperada. Ves ladrillos a la vista donde el yeso se ha desprendido. Balcones de hormigón desmoronados que sostienen precariamente aparatos de aire acondicionado. Y una enmarañada y caótica red de tendederos externos y tuberías de gas de un amarillo brillante, que serpentean por las paredes como una hiedra metálica. No son ruinas, no son monumentos a una era pasada, son hogares. Detrás de estos exteriores en decadencia, la vida late con una intensidad que es a la vez resiliente y conmovedora. Desde los patios centrales, o dvors, los espacios semipúblicos que son el verdadero corazón de estas comunidades, puedes escuchar la sinfonía de la vida doméstica, el sonido lejano de un televisor, la risa de los niños jugando, el aroma a ajo y hierbas que se cocinan para la cena. La gente vive, ama y cría familias en edificios que parecen haber sido olvidados por la misma ciudad que habitan. Los terremotos son raros aquí, pero estas estructuras no necesitan un temblor para mostrar su edad. Las escaleras suelen ser oscuras y huelen a hormigón húmedo. Los ascensores comunitarios son reliquias temperamentales, y una sensación de permanencia fatigada flota en el aire. Este es el otro Batumi, el que no aparece en los vídeos promocionales. Es una ciudad de dos mitades distintas, un futuro brillante e hipermoderno atornillado precariamente a un pasado estoico y en ruinas. Y para entender cómo surgió esta profunda dicotomía, tienes que rebobinar el reloj, no solo décadas, sino siglos, hasta cuando este mismo pedazo de tierra era un peón en el juego de gigantes. La ubicación de Batumi es su destino. Es a la vez una bendición y una profunda maldición. Acurrucada en la costa sureste del Mar Negro, a solo 20 kilómetros de la frontera turca, siempre ha sido un premio, una joya estratégica codiciada por imperios. Mucho antes de la llegada de rusos u otomanos, esta costa fue el corazón del antiguo reino de Lásica. Fue un estado cliente del Imperio Bizantino, una zona de contención crucial contra la expansión persa. Fue el hogar del pueblo Laz, un grupo étnico kartveliano distinto, cuyos descendientes todavía pueblan ambos lados de la frontera moderna. Esta ascendencia compartida no es solo una nota histórica a pie de página, es una realidad viva. Si viajas a las ciudades costeras turcas de Trabzon, Arhavi o Rize, verás las mismas caras que ves en Batumi, las mismas frentes anchas, narices afiladas y prominentes, y mandíbulas fuertes. Es un testimonio visible y sorprendente de una herencia común que es anterior a las naciones modernas y sus fronteras artificiales. Durante siglos, esta tierra estuvo bajo el dominio del expansivo Imperio Otomano. Este periodo infundió en la región la cultura islámica, estilos arquitectónicos y costumbres. Luego, en el siglo XIX, los vientos geopolíticos cambiaron. El Imperio ruso, en su implacable avance hacia el sur, comenzó a conquistar el Cáucaso. Batumi fue una de las últimas fortalezas otomanas en caer, finalmente cedida a Rusia tras la Guerra Ruso-Turca de 1877 a 88. Los rusos se pusieron inmediatamente a transformar la ciudad de un puerto oriental a un balneario imperial de moda, construyendo los grandes bulevares y las plazas de estilo europeo, que todavía forman la columna vertebral del casco antiguo. Pero el verdadero punto de inflexión para el Batumi moderno llegó en 1921. El Imperio ruso se había derrumbado en una revolución, y la nueva y frágil Unión Soviética luchaba por su supervivencia. En su flanco sur, Mustafa Kemal Atatürk estaba forjando la moderna República de Turquía de las cenizas del Imperio Otomano. En este caótico nuevo orden mundial, las fronteras eran fluidas y estaban sujetas a negociación. El Tratado de Kars fue firmado entre la Turquía kemalista y las nuevas repúblicas soviéticas del Cáucaso. Fue un acuerdo complejo e intensamente pragmático que redibujó el mapa. En este gran pacto geopolítico, Batumi, que Turquía había reocupado brevemente,
Fue entregada oficialmente a la República Socialista Soviética de Georgia. Pero, y este es el detalle crucial, venía con condiciones. A Batumi se le otorgaría el estatus de república autónoma dentro de Georgia. Un guiño a su historia única y a su significativa población musulmana. Y lo más importante, su puerto permanecería como puerto franco para el comercio turco. Esta única cláusula de un tratado de hace un siglo es la clave que desvela el enigma del Batumi moderno. Explica por qué la cultura turca todavía tiene una presencia tan poderosa y visible aquí. Explica por qué, hasta el día de hoy, los barcos turcos pueden usar el puerto sin pagar impuestos, fomentando una relación económica profunda y simbiótica. Durante 100 años, Batumi ha sido georgiana, pero nunca ha escapado por completo de la poderosa atracción gravitacional de sus vecinos. Es una ciudad definida no por una identidad singular, sino por la tensión constante y cambiante entre tres grandes influencias históricas: el alma georgiana profundamente arraigada, la larga sombra de la Turquía otomana y la pesada mano burocrática de la Rusia soviética. Esa historia compleja y estratificada está escrita en los rostros de la gente que conoces hoy. La población oficial de la ciudad, de unas 200,000 personas, es un mosaico fascinante y en constante cambio. Si bien la mayoría son de etnia georgiana y practican el cristianismo ortodoxo, existe una población turca grande y bien establecida. No necesitas un mapa para encontrar su influencia. Simplemente camina unas pocas calles lejos de la principal zona turística y te encontrarás en barrios donde el turco es el idioma principal en los letreros de las tiendas y se habla en la calle. Las panaderías aquí no venden croissants, sirven pide y simit calientes y esponjosos. El aire está impregnado del aroma del café turco y las especias. Aquí puedes tomar un rico desayuno turco, con menemen, huevos revueltos con tomates y pimientos, aceitunas, queso e interminables vasos de té fuerte, por una fracción del precio de un brunch de estilo europeo. Pero en los últimos años, un nuevo sonido se ha unido a este coro: los distintos tonos eslavos del ruso y el ucraniano. La afluencia comenzó después de 2014, pero se aceleró drásticamente después de 2022. Camina por cualquier parque o plaza y lo notarás de inmediato. Casi una de cada 2 personas que ves parece ser de cabello claro y ojos azules. Banderas ucranianas cuelgan de los balcones y se exhiben de manera prominente en las plazas públicas. Una declaración silenciosa pero poderosa de solidaridad, y una pista clara sobre el origen de muchos de estos recién llegados. Batumi, con su asequibilidad relativa, su entorno seguro y su acceso sin visado para muchos, se ha convertido en un refugio inesperado. Lo más llamativo es la demografía de esta nueva ola. Son abrumadoramente familias jóvenes. La ciudad está llena de carritos de bebé. Los parques infantiles están repletos de niños cuya primera lengua no es el georgiano. Puedes ver clases gratuitas de backgammon y ajedrez para niños en los parques. Se siente menos como una ciudad de turistas transitorios y más como un lugar donde una nueva generación, desplazada por el conflicto, está intentando echar raíces. Esta afluencia ha cambiado sutil pero notablemente la alineación cultural de la ciudad. Aunque ligada geográfica e históricamente a Turquía, el ambiente diario en Batumi hoy se siente más cercano al de un cosmopolita balneario eslavo. Es un lugar donde puedes sentarte en un parque, escuchar hablar georgiano, turco, ruso y ucraniano a tu alrededor, y comer alimentos que cuentan la historia de 3 imperios diferentes, todo en una sola manzana. Es un experimento vivo de coexistencia. Entonces, ¿cómo puede esta ciudad, con sus signos visibles de infraestructura envejecida y salarios oficiales modestos, permitirse los relucientes Porsche, Maserati y Lexus de alta gama que recorren sus bulevares? La respuesta es el motor potente y de alto octanaje que impulsa toda la fachada resplandeciente: los casinos. El juego es estrictamente ilegal en la vecina Turquía y está fuertemente restringido en muchos otros países cercanos, incluidos Azerbaiyán e Irán. Batumi ha aprovechado esta ventaja geográfica con una ambición voraz.
Los edificios más opulentos y vibrantemente iluminados que dominan el horizonte son casi invariablemente hoteles casino. Son la principal fuente de ingresos de la ciudad, un poderoso imán para turistas con dinero para gastar. Vienen de Turquía, Oriente Medio, Rusia e Israel, atraídos por la promesa de juegos de azar que están prohibidos en sus países. Esta constante afluencia de capital extranjero crea una paradoja económica extraña y fascinante. El salario medio oficial en Georgia sigue siendo bajo para los estándares europeos, pero el enorme volumen de dinero turístico y de inversión que fluye directamente a los sectores de servicios e inmobiliario de Batumi crea una burbuja localizada de alto poder adquisitivo. Esta economía única se refleja en el costo de vida. Puedes tomar un desayuno abundante y delicioso en un barrio turco local por solo 4 euros. Una comida completa de varios platos con bebidas en un buen restaurante de gama media rara vez te costará más de 25 euros por persona. En un supermercado, un paquete de 10 huevos cuesta alrededor de 1 euro y un litro de leche, 1 euro con 50 céntimos. Es un lugar increíblemente asequible para visitar o vivir y, sin embargo, sustenta un estilo de vida de lujo muy visible. Los casinos alimentan el auge incesante de la construcción, ponen los coches de lujo en las calles y financian la existencia misma del alter ego glamuroso y de alto nivel de la ciudad. Es una apuesta de alto riesgo para la economía de toda la región y, por ahora, parece estar dando sus frutos de manera espectacular. Pero una ciudad es mucho más que su economía o su arquitectura. Si miras más allá de las luces intermitentes de los casinos y el hormigón desmoronado del pasado, encuentras el alma verdadera y resiliente de Batumi. La encuentras en los placeres simples y profundos, que están entretejidos en el tejido de la vida cotidiana. Primero está el vino. Georgia es ampliamente considerada la cuna de la viticultura, la región vinícola más antigua del mundo, con una tradición ininterrumpida que se remonta a 8.000 años. Esto no es solo historia para los georgianos, es una cuestión de inmenso orgullo nacional. Hacían vino en grandes vasijas de barro llamadas kavevri, enterradas bajo tierra, un método ahora reconocido por la UNESCO, miles de años antes de que llegara a Europa occidental. En las pintorescas calles de Batumi, es común ver tanto a locales como a visitantes disfrutando de una copa de un saperavi tinto, profundo y oscuro, o un Erkatsiteli de color ámbar y fresco. Los vinos son excepcionales y asombrosamente baratos. Luego está la comida, que es un lenguaje en sí misma. Mientras que los dumplings Khinkali y el clásico Khachapuri de Imereti son productos básicos nacionales, Batumi es el hogar indiscutible del rey, el Adjaruli Khachapuri. Este plato es un espectáculo. Un pan en forma de barco, con su centro cavernoso relleno de una mezcla de quesos locales fundidos, Sulguni e Imeruli, se saca de un horno de leña. Inmediatamente se corona con un trozo brillante de mantequilla y una yema de huevo cruda, que representa el sol sobre el mar Negro. El ritual consiste en tomar el tenedor y remover enérgicamente el huevo y la mantequilla con el queso, creando una fondue gloriosamente rica, decadente, casi volcánica. Luego, arrancas trozos de la corteza gruesa y masticable, y los usas para recoger la divina mezcla. No es solo una comida, es una metáfora comestible de la región, una experiencia interactiva de puro y absoluto placer. Y encuentras el alma de la ciudad en sus espacios públicos. A diferencia de su caótica y extensa capital, Tiflis, que lucha con una gran población de perros callejeros, Batumi está inmaculada. Aquí, los perros que ves llevan correa y los parques están meticulosamente limpios. El municipio ha invertido mucho en la calidad de vida de sus residentes. Hay mesas de ping-pong y billar de uso gratuito en los parques cerca de la playa. Hay extensas estaciones de ejercicio público con equipos de nivel profesional a lo largo de toda la costa. Y quizás lo más revelador de todo, hay fuentes de agua públicas en casi cada esquina, que proporcionan agua potable limpia, fría y gratuita para todos. Es un pequeño detalle,
pero dice mucho de una ciudad que, a pesar de su frenética carrera hacia un futuro hipermoderno, no ha olvidado las necesidades fundamentales y comunitarias de su gente. Experimentar Batumi como un local, en lugar de como un turista, significa aprender a navegar por sus peculiaridades únicas. El sistema de taxis es un ejemplo perfecto y sin filtros. No hay taxímetros, ni uno solo. Subirse a un taxi sin negociar y acordar firmemente un precio de antemano es un error de novato, una invitación segura a que te cobren de más en tu destino. Los propios taxis son un caótico arcoíris de colores, rojo, verde, blanco, morado, lo que dificulta distinguirlos de los coches particulares, salvo por un pequeño y a menudo desgastado letrero en el techo. Parece que prácticamente cualquiera puede poner un letrero en su vehículo particular y convertirse en taxista. Es un síntoma de una ciudad donde el desarrollo explosivo ha superado con creces la regulación. Para viajes más largos, la opción inteligente es el tren. Los modernos trenes suizos Stadler ofrecen una conexión cómoda, fiable y panorámica con Tiflis, a un mundo de distancia de las viejas e imprudentes minibuses o Marschrutkas del pasado. La ciudad, sin embargo, está brillantemente diseñada para ser explorada a pie o en bicicleta. Las señales de tráfico son consistentemente bilingües, con traducciones al inglés pulcramente impresas justo debajo de la elegante y fluida escritura georgiana. Carriles bici dedicados, claramente marcados con pintura roja, recorren tanto las carreteras principales como toda la longitud del bulevar costero, a menudo con advertencias claras para evitar que los peatones se desvíen hacia ellos. Para los pagos, la vida es refrescantemente sencilla. Las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas en la mayoría de hoteles, restaurantes y supermercados. Pero el efectivo sigue siendo el rey en las panaderías más pequeñas, los mercados locales y, especialmente, con los taxistas. Las oficinas de cambio están en casi cada esquina, ofreciendo tipos de cambio justos y competitivos. Hay, sin embargo, una omisión flagrante para una ciudad que se promociona como un destino costero de primer nivel, una playa de arena. Toda la costa de Batumi está hecha de piedras y guijarros grises y lisos, que varían en tamaño desde grava pequeña hasta rocas grandes del tamaño de un puño. Aunque es hermoso a la vista y responsable de la claridad del agua, es innegablemente desafiante para caminar. Los locales se mueven con una facilidad practicada, pero los turistas a menudo lo encuentran incómodo. Y una advertencia: aunque el Mar Negro parece tentador, especialmente en el pico de calor de julio y agosto, la calidad del agua cerca de una ciudad portuaria importante y activa puede ser inconsistente. Pero quizás la falta de una playa de arena perfecta sea una bendición disfrazada. Te obliga a mirar más allá de los típicos clichés de las vacaciones junto al mar, a levantar la vista de la orilla y a interactuar con la ciudad rica, compleja y fascinante, que yace justo más allá de las piedras. Batumi no es una ciudad fácil de entender o de resumir. Es una paradoja viva y palpitante. Es una ciudad orgullosamente georgiana con un corazón turco y una mente rusa. Es un resort de lujo construido sobre una base de hormigón soviético. Es una ciudad que mira decididamente hacia un futuro europeo resplandeciente, mientras lidia simultáneamente con los poderosos fantasmas de su pasado imperial. El horizonte brillante sobre el Mar Negro no es una mentira, pero no es toda la verdad. La verdad completa se encuentra en el contraste, en la danza silenciosa y perpetua de Ali y Nino, en el sabor rico y volcánico del Adjaruli Khachapuri, y en la silenciosa y estoica resiliencia de la gente que llama hogar a esta extraordinaria y complicada encrucijada. Sirve como un vívido recordatorio de que los viajes más gratificantes son siempre aquellos que plantean más preguntas de las que responden, dejándote con una profunda sensación de asombro. ¿Qué parte de la compleja historia de Batumi te ha sorprendido más? Me encantaría leer tus reflexiones o cualquier pregunta que puedas tener en los comentarios de abajo. Si esta historia te ha abierto una nueva perspectiva, por favor,
Considera compartirla con un compañero de viaje al que le encante mirar más allá de la superficie de un destino. Suscríbete para más análisis profundos de los lugares más fascinantes e incomprendidos del mundo. Y si tienes curiosidad por otra nación con un pasado complejo y disputado, echa un vistazo a nuestro vídeo sobre un país que literalmente tuvo que luchar por su propio nombre.